ver, pero bueno, ya estabilizó. Saludamos a Alberto Narciso, Miguel Ancarola, David. Día, ¿Cómo pastor. están todos? Día, pastor. Buenos días. Gracias, gracias. Gusto saludarlos. Bien, hoy la idea es ver la lección 7, la penúltima de nuestro curso, y también queremos ver la tarea final. Cada curso aquí en el discipulado tiene em, es su prueba, su proyecto final, le decimos, y es para ver cómo nos va con lo aprendido en el curso. Este curso tiene, bueno, su tarea tiene otra dinámica, pero no es muy complicado, no se preocupen. Pues bien, ya pueden ver las diapositivas, ya se está grabando, pues y bienvenidos oficialmente a la clase de hoy. Vamos a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y como discípulos de Jesucristo. En la lección 7 el tema es el hábito 4, que es orar por los demás. ¿Ok? Orar no solamente por los demás, pero también con los demás. Es algo que queremos explorar en el día de hoy. Pues vamos a comenzar la clase con una oración, ¿sí? Amén. Ok. Padre Celestial, te pedimos que me digas esta hora que hemos dedicado al estudio de tu palabra. Por medio de este estudio, que nos ayudes a ver la importancia de estar en oración. Amén. La tentación a veces es pensar que todo depende de nosotros, de lo que hacemos nosotros, pero la verdad es que tú deseas que nosotros nos acerquemos a ti confiando en ti, confiando en tu poder, confiando en tu obra. Y esa fe la mostramos, la demostramos al acudir, o sea, a ti en oración, Señor. Y hoy Amén. vamos a ver que también eso es una bendición para los demás. Cuando nosotros oramos con ellos, por ellos, eso también es una forma de demostrar que nosotros no salvamos a nadie, pero tú sí tienes poder de Amén. cambiar, de Amén. salvar. Gloria a Dios. Y pues por eso te alabamos, bendecimos que nos acompañes en esta clase. Amén. Amén. Bien, saludamos a Idali Shakira, buenos días. Ada Castro, buenos días. Rita Flores, buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos, pastor. Hola, hola. Josefina Hola. también, le mandamos un saludo. Buenos días, Roberto, bendiciones a todos. Bendiga, Dios les bendiga gracias, a todos. Josefina. Bienvenidos. Gloria a Dios. Igual, Roberto, saludos. Amparo, buenos días. Muy buen día, Dios los bendiga, pastor, muy buen Gracias. día. Gracias, gracias, lindo grupo y han seguido fieles. Eso me alegra mucho. Ver que no están abandonando. Qué bueno. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11 para nuestro estudio. La Gloria a lectura Dios. que les encargamos, Lucas 11, vamos a leer versos 1 y 3 en un momentito. También vamos a hablar del hábito 4, que es orar por otros y con otros. Y vamos si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poco unas oraciones ejemplares de Pablo en las Escrituras. Pues la primera pregunta es simplemente preguntarles a ustedes por sus observaciones a base del video, ¿sí? El video que les encargamos. Y la pregunta es, según el video, ¿cuáles serían los beneficios, las bendiciones de orar con los demás y por los demás? ¿Cuáles serían las bendiciones que Dios proporciona por medio de esas oraciones? Em, Ok, para poder participar de manera ordenada, vamos a levantar la mano como nos da el ejemplo el hermano Miguel. Bien puede, señor Miguel, adelante.
¿Ahí me escucha, pastor? ¿Ahí se escucha? Bueno, Sí, escuchamos. los beneficios son muchos según el video. El Señor dijo el Padre Nuestro, ¿no? Que tiene muchos beneficios, pero también dijo que un amigo, por ejemplo, si le vas a pedir algo a un amigo, que fue un amigo ahí en el video a pedirle a una casa a otro, y el otro le dijo que no, que estaba durmiendo, que era tarde, ¿no? Pero ahí nos dice que si nosotros insistimos, ¿no? Después el amigo insistió y el amigo le dio todo, porque tenía un amigo que no tenía nada para darle de comer. O sea, ahí nos muestra que si insistimos un poco, nos darán todos, ¿no es cierto? Y también nos dice que si pedimos, se nos dará. Si buscamos, se nos encontrará. Si llamamos, se nos abrirá. Entonces, nos muestra ahí un par de formas como tenemos que orar, ¿no? Hay un poquito más, pero le dejo a otro hermano que siga contestando. Ujú. Muy bien, Miguel, un buen comienzo, muchas gracias. Neymar y Verónica, sigue usted, después Roger. Adelante, hermano. Sí, en relación al video, ¿no? Yo anoté una frase muy bonita que decía que la oración es un hermoso privilegio dado por Dios al creyente, ¿no? Y esa forma en que nosotros podemos llegar al Padre, no solo para nosotros, sino para otros. Había una parte también que decía, bueno, a veces hay mucha resistencia de las personas a leer la Biblia o a estudiar la palabra, pero muy rara vez cuando nosotros nos ponemos en disposición para orar por algo, por alguien, por algo que aqueje a otra persona, esa persona está en la disposición de que oren. Y también es una manera de enviar esa bendición y ese Espíritu Santo de Dios a esa persona. También me quedo cuando leí la Biblia, pastor, porque este versículo, y bueno, estaba también dentro del video, muchas veces tan mal usado y tan mal interpretado, ¿no? En estos tiempos de pide y se te dará, busca y encontrarás, llame, como si fuera, ¿no? O sea, más de nosotros. Y veo el capítulo completo donde la clave está casi que al final, ¿no? Cuando dice, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. O sea, es estar nosotros alineados a la voluntad del Padre y no sé que el Padre esté alineado a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, muchos en estos tiempos, por el desconocimiento del contexto de la palabra y de esto que Jesús les enseña a sus discípulos y a nosotros, es utilizado literalmente para decir, esto es lo que yo quiero. Y lo pido y esto es lo que yo quiero, pero no tiene nada que ver con el plan que Dios tiene para ti. ¿No? Entonces, me encantaría si usted profundiza en eso porque esto es un tema hoy día. Esto es un tema, ¿no? Sobre todo con esto que usted comentaba la clase pasada sobre, y se me escapó ahorita el término, donde hacemos como una mezcolanza de filosofías y religiones y posturas y no sabemos de qué estamos haciendo, ¿no? En el video también hay algo muy importante que dice, estas oraciones que si bien pueden tener muy buena intención, no son agradables al Padre. Ese es mi comentario. Muy bien. Wow, sí, Neymar, Verónica, le escuchamos muy, muy apasionada por el tema y muy bueno su aporte, es buenísimo. Que habló primeramente que es la oración, verla como un privilegio, no es de que, pues tengo que orar, no es de, wow, qué grande es Dios que me da su número, Dios me da una línea abierta, acceso directo al Padre, wow, qué grande esta bendición. Y luego sí, como nos dice, eh, también es, uno rara vez te van a negar eso de que no, no ores por mí. No, casi todos te van a decir que sí, que oremos, hasta que ores por mí ahora, aquí y ahora mismo. O por lo menos te van a decir, sí, que estés orando por mí, así pero bueno, rara vez te lo van a negar. Y también nuestra compañera nos enfatiza correctamente que orar por lo espiritual. Obviamente que está bien orar por el pan diario, ¿verdad? De cada día. Pero sí, muchas veces caemos en la trampa de solamente
orar por lo físico, ¿verdad? Por lo material, por lo terrenal. Pero Dios quiere que alcemos nuestros pensamientos a pensar en lo espiritual, en lo celestial, en lo eterno, no solamente en lo temporal. Muy bien, gracias, hermana. Roger, después Amparo. Roger. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Dios bendiga, bendiga a todos los compañeros. Dios les bendiga, pastor. Buen día. Es correcto. Ayer, inclusive, nosotros con mi pastor anduvimos visitando algunos miembros de nuestra iglesia y había muchas excusas, que el negocio, que la pulpería, por eso no fuimos a la escuela dominical. O sea, es terrible. Entonces, estamos enfocados, pastor. Estamos enfocados, pastor y hermanos, estamos enfocados muchas veces en las cosas materiales, ¿verdad? Nos alejamos un poquito de lo espiritual y nos preocupamos un poquito más por lo material. Entonces yo creo que eso no, ¿verdad? No, sí está correcto trabajar, pero tampoco afanarnos en eso, ¿verdad? Lo material, porque recordemos que nuestro proveedor es Dios, ¿verdad? Es Dios. Hay algo muy bonito aquí, pastor, y discúlpeme el abuso del tiempo. Dice, eh, yo tengo aquí como tema en una enseñanza que compartí el otro día sobre este tema, la bendición sobre la perseverancia, ¿verdad? La bendición sobre la perseverancia, o sea, cuando nosotros perseveramos, oramos sin cesar y esperamos sin cesar en la respuesta de Dios, alcanzamos la bendición de Dios, alcanzamos el favor de Dios. Y lo otro es cuando dice el amigo, no tengo nada que darte, pero el hombre insiste y por último pues sale el amigo y le sirve, ¿verdad? Yo pienso de que a veces tenemos que tener cuidado en esto. Yo creo que este es un buen mensaje de parte del Señor, enseñándonos a compartir, ¿verdad? Con nuestros amigos. No importa si hay necesidad o no, yo creo que si alguien nos visita tenemos que servir. Saludos, hermanos, Dios les bendiga, es todo, pastor. Bendiciones. Gracias, Roger. Bien. Amparo, adelante. Ay, Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Bueno, sobre la oración hay tanto que hablar. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Pues es necesario, menester orar primeramente para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos guíe hacia la persona que tiene la necesidad. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor, el hablar con Dios es algo muy importante. A través de la oración hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones, hay mucha, y fuera de eso derrama bendiciones sobre nosotros, porque Él nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero Él nos bendice a través de la oración por otros. Cuando oramos por otros, esa bendición se viene sobre nosotros también. He podido ver los demonios huyendo a través de la oración, la provisión de Dios. No son oraciones largas como muchos veo, personas que tienen que orar 3, 4 veces al día por horas, que sus rodillas se vuelven como las del camello, como leemos en la palabra de Dios. No, con una palabra sencilla he tenido la experiencia de decir al Señor, de decirle, mostrarle la nevera y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira, no tengo con qué hacerle nada a mi hijo y ya está por llegar, y llegar un carro repleto de comida que puedo montar un negocio con esa comida, porque Dios provee cuando tú te preocupas por los demás, por orar por los demás, por orar por aquellos perdidos, para que Dios abra puertas para la predicación del evangelio, mi hermano. Entonces la oración es sumamente importante para cada uno de nosotros, aunque a veces somos negligentes y nos olvidamos de hablar con Dios. Amén. Sí, sí, gracias, Amparo. Y es como dice usted, ¿no? No tiene que ser una palabrería, ¿no? De hecho, Jesús dice, no hace falta, porque en realidad, amigos, recuerdan que el poder es en Dios, ¿no? La oración del justo es eficaz, pero ¿por qué? Porque el justo está orando al Dios justo. O sea, el creyente, o sea, tu oración es poderosa, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque estás orando en el nombre de Jesús, porque estás dirigiendo tu oración al Dios verdadero.
Y por eso, ¿ok? A veces malinterpretamos los versos viendo que, la oración es más eficaz, entre más santo soy yo o más fervor siento yo en mi oración. No, la oración es poderosa porque Dios es poderoso. Nos enfocamos en Él, ¿ok? Bien, Amén. qué lindo sus aportes todos. Gracias, amigos. Josefina, ¿quiere agregar algo? Y después vamos a Sí, leer, amigos, Lucas 11. Si hay dos lectores, pueden levantar la mano para leer. Mientras escuchemos a Josefina, ¿quiere hablar de esta pregunta, sí? sí, y quiero también resaltar, buenos días a todos, lo de la oración que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Porque ellos veían cómo él fervientemente oraba al Padre para todo. Se ponía primero en comunión con el Padre antes de hacer cualquier acto aquí. Entonces, vemos que la oración es una comunión con el Padre, una comunión con el Padre, es una relación íntima. Nos creó para que le adoremos, para que le alabemos, para que tengamos esa íntima relación con Él. Es un estilo de vida. Entonces, veo aquí cómo ellos se interesaron, cómo él hacía y se acercaba al Padre. Entonces, él le dijo, háganlo así. Entonces le enseñó que el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro podemos dividirlo hasta en muchísimas partes y orar abundantemente, porque él no quería, él le dio esta manera de orar, no como una oración repetitiva, sino de reconocer quién es el Padre, a quién estamos adorando, a quién nos estamos acercando. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos que en el Padre nuestro, hay tres partes que se dirigen exactamente al Santísimo Dios eterno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ahí vemos cómo estamos exaltando, reconociendo el poder santísimo del Dios eterno. Es esa oración en la que nos acercamos al Padre, porque podemos reconocer en ese Padre nuestro, podemos agregar muchísimas cosas. No podemos convertir la oración del Padre Nuestro o cualquier otra oración como una oración repetitiva, como un rosario de oración, sino como un acercamiento al Padre, ¿no? Porque en el momento que decimos Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, podemos decir te alabo Padre, te bendigo, te glorifico. Eres bueno, eres eterno, misericordioso y toda esta cosa. Después venga a nosotros tu reino. Entonces, vemos esta forma de cómo podemos acercarnos a Dios y tener esa garantía de que Él nos respalda. A veces decimos, no tenemos palabras para orar, pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, que está y habita en nosotros, es que nos da la palabra suficiente y nos capacita para poder entrar en oración. Una oración que no va acompañada del Espíritu Santo es una oración vacía. Lo sentimos fuera. Y eso es uno de los beneficios que tenemos en cuanto a la oración, en que podemos reconocer quién es Dios, que podemos reconocer a quién estamos adorando, a quién nos estamos arrodillando y todas estas cosas que nos permiten, nos acercan más cuando oramos por otro, nos hacemos más sensibles, más generosos. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Cristo, ¿no? Podemos decir que podemos participar en el plan que Dios nos ha trazado en esta vida. Tenemos empatía, podemos orar por sanidad y transformar, ofreciendo consuelo, ofreciendo paz, y nos acercamos más
a Dios con un espíritu rendido a Él, con un sometimiento en todas las áreas de nuestra vida, acompañadas del Espíritu Santo. Es decir, que esta oración es amplísima, el Padre Nuestro. Si la leemos o lo oramos así, corrido, no le encontramos sentido muchas veces a la oración, pero se le pueden agregar muchos temas cuando no nos deje caer en la tentación. Líbranos del mal, Señor, líbranos de todo pecado, de toda maldad, de toda distracción, de toda murmuración, de toda lengua que se pueda levantar, que yo pueda hablar. Y todo esto podemos agregarlo en el Padre Nuestro y podemos dividirlo hasta más en 7 partes que podemos incluirle temas en esa oración. Amén. Ese es mi... Gracias, Josefina. Amén. Sí, sí, gracias. Muy bien, pues sí, vamos a leerla. Entonces, Lucas 11, 1 a 13. Veo 2 manos. Roger, Ignacia, Wilfredo. Lo dividimos en 3. Roger, 1 a 4. Ignacia, 5 a 8. No, 5 a 9, perdón. Y Wilfredo, 10 a 13. Pueden leerlo en sus Biblias, en casa o igual. Acá en la pantalla tengo el texto. Cualquier de los dos está muy bien. Roger, Ignacia, Wilfredo. Adelante, Roger. Muy bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Me perdí. Voy a leer mi Biblia. Voy a leer mi Biblia. Tranqui. Sí. Ok. Aconteció que estando él orando en un lugar como acabó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gracias, Roger. Ignacia y después 5 a 8 y Wilfredo, 9 a 13. Amén. Dios bendiga a todos. La palabra de en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Le digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo, desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen, encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio un serpiente? ¿O que se le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues así ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se le pidan? Amén. 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 Muchas gracias, amigos. Sí, qué interesante esta lectura. Pues aquí el punto principal es que Jesús enseña el Padre Nuestro y explica la importancia de la persistencia, ¿verdad? La persistencia es la perseverancia en la oración. Es un tema que ya identificaron nuestros compañeros.
Em, pues yo creo que aquí queremos primero reflexionar y decir, ok, Señor, en esta historia yo, bueno, me relaciono mucho con esta historia, pero también por el lado negativo y pienso en la falta de oración constante en mi vida. Pienso en que muchas veces dudo del poder de Dios. Estoy orando, pero pensando que, uff, sí, pero si puedes. Y claro que sí puede. La falta de confianza en Él para proveer. em, no sé, alguna otra cosa que usted observa que reflexionando, así por el lado negativo, de pensando en el pecado. Eh, o también sí, falta del perdón, que no queremos perdonar a los demás, o nos damos por vencidos muy rápidos en la oración. Ángel, adelante. Ángel Aroca, ¿quiere comentar? Gracias, pastor. Sí, quería establecer una diferencia Ujú, entre la oración de Lucas y la oración de Mateo. ujú, ¿Cuál sería la diferencia si estamos tocando la oración del Padre Nuestro y en Mateo sería la oración del Señor? Sería poder establecer una diferencia. Una segunda parte, en qué grado se encuentra la oración en el desarrollo de nuestra vida entre los creyentes? ¿Y qué tipo de oración agrada al Señor? Sería bueno conocer eso, pastor, por favor. ujú, ujú. Pues las diferencias entre Lucas y Mateo no son muchas, son diferencias pequeñas, ligeras. Recuerden que Mateo estaba ahí testigo presencial, ¿verdad? Y Lucas más bien hizo su investigación después del hecho, durante el libro de Hechos. O sea, él estaba hablando con los discípulos quienes estuvieron ahí. Entonces, sí puede variar poquito, pero si recordamos que no es una fórmula esta oración, más bien es una enseñanza, ¿verdad? De Jesucristo, de cómo orar. Entonces, no vemos gran diferencia entre las dos oraciones. A ver, la segunda pregunta, él fue, a ver, no lo anoté, perdón. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿En qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas Ujú, dentro de nosotros, hermanos? ujú, ujú. Bueno, es una pregunta muy amplia, señor, pero pues seguro que es un lugar de importancia, ¿verdad? Un lugar de importancia, porque la comunicación es esencial para tener una buena relación con alguien. Por ejemplo, si uno es casado, tener una buena relación con su esposa, pues sí o sí tiene que haber comunicación de doble sentido, o sea, escuchar y responder. Y pedir y dar gracias y elogiar y animar y todo eso viene bueno, se parece a la oración, ¿verdad? Dios nos habla en su palabra, Dios nos habla en gran manera en su palabra y luego nosotros le hablamos a Él en la oración. Ujú. O sea, sí, es un lugar esencial, un lugar de importancia. ¿Y la última, cuál fue, Ángel? Perdón. Pregunta, Ujú. ¿qué tipo de oración le agrada al Señor? ¿Sería la oración, la plegaria, la súplica? ¿Qué tipo de oración sería, pastor, por favor? No, pues es un sí. Sí, le gustan todos esos tipos de oraciones. Pero sobre todo la oración que le agrada es la oración que se hace con fe, con fe y humildad. Fe en su Hijo Jesucristo, pero con humildad en el corazón. Em, la oración del necesitado, eso le agrada al Señor.
El fariseo que dijo, ay, te doy gracias, Señor Dios, porque yo soy tan bueno, que no soy como aquel que yo hago, yo doy, yo esto, yo aquello. No, esa clase de oración no quiere Dios. Más bien la oración. Tampoco no quiere oración del hipócrita, ¿verdad? Quiere oración vulnerable, oración necesitada, oración em, que, que tenemos, que nos acercamos a Él con un espíritu de pobres. Nosotros somos los pobres y Él es el rico. Nosotros necesitamos de Él. Y sí, pero bueno, sobre todo con fe, con amor, con verdad, eso es lo que quiere Dios. Bueno, buenas Para preguntas. terminar, pastor, por favor, para Díganos, terminar, díganos. ¿por qué antes, cuando el Señor le entrega a sus discípulos, les dice ir, perdonar pecado, curar? ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no oraron antes? ¿Por qué el Señor? ¿No será acaso cuando yo reviso, veo Marcos, en la proyección de Lutero dice que no oraron por cuanto todavía Jesús alababa a su madre, o sea, María? ¿Tiene alguna idea, referencia de esto en relación con Lutero cuando hablamos de este punto? Por favor, para una mejor comprensión, usted que está versado en la iglesia luterana. Sí, interesante su pregunta. ¿Cuál sería la cita bíblica? Marcos, ¿qué capítulo? ¿Qué me dice? Cuando le dice, enséñanos a orar, no cómo orar, sería 11:1. Ah, o sea, aquí en Lucas 1. Ay, perdón, no le había entendido bien. Yo pensé que estaba citando otro texto. Enséñanos a orar. No, pues eso no es mucha diferencia entre enséñanos a orar, enséñanos cómo orar. No, no vamos a entrar en, yo creo que no hay que no le veo necesario insertar como, sí, otras doctrinas ni nada, como em, no, aquí es muy claro. Ellos nada más quieren una lección en la oración. Danos la clase de oración, Señor Jesús. O sea, eso nomás. Yo creo que no hay que insertar otros temas. ¿No? Ellos quieren la clase de introducción a la oración, dada por el profesor, el Rabí Jesús. Eso es lo que están pidiendo los, los discípulos de Jesús. Ellos dicen, no, pues Juan les enseñó a sus discípulos a orar. Ahora queremos que usted nos dé, profesor, la clase de cómo orar. Bien, gracias, Ángel. Nos puso a pensar en varios temas. Gracias, señor. Wilfredo, sí, adelante, Wilfredo. Buenos días, pastor, y a los que están en la sala. Y justo el hermano Ángel decía, ¿no? ¿Por qué no le enseñó primero a perdonar, ¿no? Y creo que en esa parte, cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos perdona. Pero recuerden que nosotros no somos santos. Estamos en camino a santificación y como personas vamos a fallarnos unos a otros. Por eso el perdón continuará hasta que nosotros bajamos en el ataúd, ¿no? Entonces eso sería mi aportación acerca de lo que el hermano preguntaba. Y lo otro, Dios tiene su propia agenda, ¿no? Y nosotros también tenemos nuestra propia agenda, pero a veces buscamos que nosotros que atienden nuestra propia agenda. Pero como Dios es soberano, Él sabe lo que es bueno y lo que es correcto para cada uno de nosotros. Hay cosas que Él va a permitir, hay cosas que no va a permitir, ¿no? Pero si Él pide que nosotros perseveremos en la oración, no como nosotros queramos, sino Él ya determinó nuestro camino. Por eso el libro de Efesios dice, ¿no? Él ya nos conoce antes que se fundase este mundo, ¿no? Y creo que en la oración nos incluimos a la agenda de Dios.
Dios no se incluye en nuestra agenda, sino nosotros tenemos que incluirnos en la agenda de Dios. Eso sería mi aportación, pastor. Sí, no, muchas gracias, Wilfredo. Y no, y gracias por responderle al compañero Ángel, que una parte que yo ni siquiera le había respondido. Gracias, gracias, Wilfredo. Em, pero sí, yo creo que si estamos hablando ok, qué pecado podríamos notar en este texto, no es tan explícito, no, pero va implícito de que lo que dice Wilfredo, que nosotros a veces oramos queriendo que Dios se adapte a nuestro plan, cuando debe ser al revés, que nosotros nos conformamos al plan de Dios. Gracias, Wilfredo. Muy buen aporte. Jason, creo que sigue usted. Jason, hermano, ¿cómo está, señor? Buen día. Bien, bien, profe, gracias a Dios. Bueno, ahí lo que estaba, pues la pregunta que estaba haciendo el hermano, se está hablando ahorita, Ángel, ¿cómo es que sí. se llama? El hermano Ángel. Todas esas respuestas están en la Biblia, absolutamente todas. Independientemente de cómo Jesús nos dice a nosotros, o le preguntan a Jesús, enséñanos cómo o enséñanos a orar. Y ahí prácticamente viene el Padre Nuestro, ¿sí? La duda de la oración pone en rienda a más de uno. Y le voy a decir por qué. Nosotros prácticamente debemos leer la Biblia de principio a fin y siempre vengo recalcando esto. ¿Por qué? Porque hay un pasaje bíblico donde se menciona a Elías. Elías está rodeado de un ejército que lo quería, mejor dicho, acabar. Porque Elías estaba en contra de los brujos, estaba en contra de los falsos dioses. Y tenía prácticamente un siervo, un alumno al lado. Él no los veía, él no veía al ejército que estaba atrás de Elías. Entonces Elías dice esto, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El discípulo de Elías no lo podía ver. ¿Y Elías qué hizo? Oró. Le dijo, Diosito, ábrele los ojos para que él pueda ver. Cuando Dios le abrió los ojos a ese discípulo, porque es discípulo de Elías, ese discípulo comenzó a mirar por todos lados. Y era tan grande el ejército de Dios que era tan innumerable como las estrellas. Entonces el hermano Ángel dice a lo primero, dice, la oración, ¿qué lugar ocupa en nuestras vidas? En el Antiguo Testamento, Dios nos pone a nosotros lo siguiente, el verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno es que te acuerdes del pobre, del huérfano y lo otro, pero lo primero es Dios. O sea, lo primero que tienes que hacer es levantarte, orar. Antes de colocar los pies en el piso es orar. El lugar que tiene la oración en nuestras vidas es el primer lugar. Ojo, en la parte espiritual. Si vamos a caminar, si vamos a salir, si vamos a hacer cualquier movimiento, siempre es Dios en nuestras vidas. Eso con el tema del ayuno. El ayuno principal es orar, orar, orar. Y yo creo que en el Nuevo Testamento, y usted lo menciona mucho, está prácticamente que Jesús dice orar sin cesar. Y hay una oración, mire, toda oración que salga de la palabra es válida. Mire la oración que dijo Elías. Mire la oración que nos puso Jesucristo, que es el Padre Nuestro. Y ahora hay otra oración muy importante contra esas personas que se creen superiores a Dios, que es, Dios mío, que tu palabra viva y eficaz como espada de dos filos, penetre hasta el alma, espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Y eso está en la Biblia. Las oraciones, toda oración que salga de la Biblia, oiga, es bienvenida sea. Gracias, pastor, muy amable. Gracias, Jason. Gracias. Sigue Roberto. Buen día, hermano, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bueno, yo quería, responder, ¿no? Algo con respecto a la oración. Eh, Verdaderamente, aquí los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Jesús le hace un modelo de oración a los judíos, en el cual en ese tiempo ellos conocían de Dios, ¿no? Pero bueno, Jesús le enseñó lo que es buscar a Dios primeramente como nuestro Señor y Todopoderoso, que ellos lo tenían a Dios como el único Dios verdadero, y que es realmente así, ¿no? Pero bueno, ellos lo tenían así,
el modelo de oración, decir, Dios Todopoderoso y ponerlo a Él en primer lugar, ¿no? Como está escrito digamos, en los 10 mandamientos, primero está Dios como único, verdaderamente es así, y Jesús le enseña eso, y cuando le habla del pan, le dice, para mí, le dice Jesús le dice que el pan nuestro de cada día, que el pan que Dios le dio a tu pueblo, a su pueblo en el tiempo del desierto, ese pan espiritual descendiera sobre sus vidas y que perdonaran a aquellos que mal le hacían como Dios nos perdonaba a ellos también, ¿no es cierto? Era un modelo de oración que Jesús le estaba enseñando porque todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre los discípulos. Porque Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu Santo al partir, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad, a todo conocimiento. Y después se declara en Hechos de los Apóstoles, cuando se abre el Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo sobre los 120, que Pedro habla con denuedo en la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, aquí le da un modelo de oración para mí, Jesús a sus discípulos en ese momento para que pidieran al Padre eh, bien como tendrían que ser, ¿no es cierto? Nada más. Es un modelo. Y después a lo último dice que da el ejemplo de que si tanto golpean, que tanto piden y tanto esto, Dios le iba a dar el Espíritu Santo que realmente los guiaría al camino de la verdad, ¿no? Para mí es lo que entendí de la oración. Y que para mí lo que entendí de la oración es que verdaderamente el orar, el ponerme delante de la presencia de Papá Celestial, es sentirme hijo de Dios. Sentirme cada vez que me arrodillo o me postro delante de Él o me siento y le pido a Él, me siento que estoy hablando con mi papá. Eso es lo que entiendo de la oración. Dios les bendiga. Gracias. Sí, efectivamente, como nos dice Roberto, el simple hecho de decir, quiero que cuando oren, que Jesús aquí no utiliza el término, oh Dios Todopoderoso. Claro que sí, hay momento para orar así, pero aquí dice, Padre nuestro, como, papito, querido, mi querido Padre, es de cariño y también implica que nosotros, si Él es el Padre nuestro, ¿quiénes somos nosotros? Sino sus hijos queridos. Esa es nuestra identidad cuando oramos. Estamos orando como hijos queridos del Dios Altísimo. Qué lindo, qué amor es tan grande es esto, que Dios quiere que le pidamos su Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, estamos diciendo pues que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para que vean en nosotros lo santo que es tu nombre, para que vean nuestra vida santa wow, qué bueno. Veo que Roberto tiene algo de diferente en su vida. Ah, porque su padre es santo. O sea, que vean el nombre de Dios como santo en nuestra vida. Eso es amor, que Dios quiere que le molestemos, aunque no es molestia, ¿verdad? Da el ejemplo de que del vecino que moleste a su, no, dame, ok, ya, déjame en paz. Pero para Dios no es molestia. Dios quiere que le instemos, que nos acerquemos a Él una y otra vez. Dios quiere eso. Y ahí vemos el argumento del menor a mayor. Si en cosas pequeñas, un pan, un huevito, o sea, claro que sí, un padre terrenal que es muy imperfecto, ¿verdad? Nosotros que somos padres terrenales sabemos que tenemos muchas fallas. Amamos a nuestros hijos, pero nuestro amor no es perfecto, tiene sus defectos. Ahora imaginen un padre perfecto. Ahora hablemos no de un pan, de un huevito, sí, sí, pero ahora hablemos de algo mucho más importante. Señor Dios, sí, dame el pan nuestro de cada día, por favor. Pero ahora, Señor, y tu Espíritu Santo. ¡Uh! ¿Cómo se pone contento Dios cuando escucha esa oración de vos y de mí? Cuando Roberto se acerca a Dios y dice, Padre, Papi Dios,
dame tu Espíritu Santo. Y él dice que sí, claro que sí lo voy a hacer. Nunca Dios va a decir no a esa oración, ¿verdad? Bien, Ada Castro, adelante. Gracias Buenos por tu días. paciencia. Buen día, Ada. Buenos días, Dios les bendiga. Yo me quedo con lo que dice, con el Padre, ¿va? Que dice Jesús oraba, Padre nuestro, que estás en los cielos y estás en la tierra. O sea, Jesús se dirigía al Padre. Entonces, él lo que quiere decir es eso, ¿va? Que él que oraba así, dice, era para que nuestra fe aumentaba más, para pedirle a él directamente. Él no solo oraba, dame a mí el pan nuestro, sino dánonos. O sea, él se refería a todo. Y en esto quiero decirles que Jesús hizo, dice, porque en su momento era que cuando él pedía que oráramos unos por los otros, llevar ese amor unos por los otros, llevar nuestras cargas. Si aquel viene cansado, mira que no quiero hacer esto, entonces, ¿qué estamos nosotros? Ayudándole a orar, a creer, a tener esa fe más, porque el único que puede dar, aumentarle la fe es él mismo, porque yo le puedo estar orando y diciéndole, mira, ahora cree, pero si él no tiene esa fe, comunión con Dios, no vamos a hacer nada. Por ejemplo, Pablo también decía, pide, dice en Tesalonicenses 5:25, Pablo pide oración mostrando que todos necesitamos ese apoyo espiritual. ¿Verdad? Porque Jesús cuando oraba, él se refería a la multitud, él no solo pedía por él. Por eso él llevó nuestras cargas todas en la cruz del Calvario. Con eso me quedo, pastor, y muchas gracias. Sí, no, excelente aporte. Gracias, gracias, Ada. Pues nada, yo no tengo nada que agregar a lo dicho. Gracias, Ada. Pues bien, amigos, estamos ya hablando del hábito 4 de orar con otros, orar por otros. El hábito 4 dice, bueno, vemos versos en la palabra como Tesalonicense, primera de Tesalonicense 5, donde dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, para con vosotros en Cristo Jesús. Em, Cuando un discípulo sigue a su profesor, ¿verdad? Sigue a su maestro. Pues, ¿qué vemos en el maestro? Em, Preguntó Ángel correctamente, pues, ¿qué lugar tiene la oración en la vida de un creyente? Pues la oración es esencial. Es esencial en la vida de un discípulo. Y Jesús lo sabía también, ¿verdad? Piensen en las muchas veces que Jesús es- dedicaba tiempo a la oración. Nunca estuvo tan ocupado Jesús como para no encontrar tiempo para ella. Su vida tenía un ritmo de retiro y de regreso, ok, trabajo y después un tiempo de retiro, regreso a la oración. Buscaba momentos de soledad para orar y luego volvía a la gente. Pero fíjense que Jesús fue muy intencional, o sea, se apartaba físicamente a veces para orar. Claro que sí, también Jesús y otros en la palabra, vemos el ejemplo de orar digamos, en el momento a lo mejor estamos rodeados de gente, a lo mejor uno está en el colectivo, en el metro, en el mercado y uno pausa para orar, sí, pero también vemos, así como en número 1 dice que Jesús eh, pues muy de mañana en Marcos 1:35 estaba todo oscuro y Jesús se levanta y se va a un lugar apartado para orar, ¿verdad? En el segundo ejemplo que nos da ahí en Mateo 14, pues Jesús despide a la gente y sube al monte para orar aparte, ¿me explico? O sea, aparte, aparte. Y Lucas 5, en el tercer ejemplo, pues nos dice que se retiraba a lugares apartados y oraba antes de tomar una decisión muy importante.
Por ejemplo, antes de elegir a los apóstoles, Jesús pasó la noche en oración. En Lucas 22, Jesús oró fervientemente en Getsemaní pues antes de entregar su vida en muerte por nosotros. Jesús en la cruz, ¿qué está haciendo? Orando por sus enemigos, orando por los demás. ¿Ok? Pensando hasta en su mamá, pensando o sea, Jesús está pensando en los demás, orando no solamente para lo suyo, orando también em, para los demás. Pues según las escrituras, que es la oración, pues es la comunión del corazón del creyente con Dios. Y preguntaron, ¿qué clase de oración quiere Dios? Pues el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Salmos 10:17. O sea, lo que Dios quiere es una oración humilde. Uno puede expresar su oración en voz alta, uno puede orar de corazón, así en silencio. em, eh, como ya dijeron, oraciones breves, largas, la importancia, o aunque no sea una palabrería, o sea, no hay que orar de manera extendida solamente para pensar, Dios me va a escuchar porque oré mucho. No, no, eso hacen los gentiles, eso hacen los paganos. Creen que, sus dioses los van a escuchar em, por sus obras, por decir. Pero bueno, lo que Dios quiere es una oración humilde y sencilla, ¿verdad? A veces viene un suspiro, una lágrima, un levantar los ojos al cielo y uno le clama a Dios, a veces a solas, a veces en la comunidad de los creyentes, o sea, en un grupo, pero pues lo que quiere Dios es un corazón contrito, y humilde, arrepentido, y un corazón sincero. Nos acercamos a Dios, como ya mencionamos, porque Él es nuestro Padre y así los ojos de Dios están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones. Ahí dice aquí, las oraciones del justo son poderosas y efectivas. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Dios siempre hace que se cumpla su voluntad, amigos. Em, También Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza, ¿ok? No tenemos que venir em, temeroso en el sentido de llenos de miedo, ¿ok? No, con temor sano, como reverencia, respeto, honor, sí, porque no se juega con Dios, no se debe, em, digamos, hablar con Él a la ligera, es en serio con Dios, pero a la vez Dios no es severo con nosotros. Es tu papi, es tu Padre celestial. Jesús le clama a Dios, Abba, Padre. Y por eso disfrutamos confianza para acercarnos a Él. Y oramos, amigos, en el nombre de Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, el hombre, el Amén. único que se dio a sí mismo en rescate por todos. Y por eso nosotros, aquí en Academia Cristo, y bueno, más bien en la Biblia, solamente vemos el ejemplo de orar en el nombre de Jesucristo al Dios verdadero, ¿ok? Nosotros no invocamos a nadie más. Bien, una pausa, veo a la mano de Luis Arturo. ¿Cómo está, señor? Buen día. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Pues yo quisiera contribuir un poquito con respecto a este tema. Es muy importante porque aquí nosotros vemos que Dios cambia nuestra condición, como lo acaban de mencionar todos los hermanos, usted, pastor.
cuando el Señor aquí nos da el título de hijos, primeramente, ¿verdad? Porque ahora cuando oremos ya le llamamos Padre, que es muy importante. Pero a mí me gusta más, bueno, no es que me guste más, sino que se me hizo más interesante el versículo 13. Después de todo, de toda la historia donde nos enseña a orar, donde nos narra la historia del vecino que va ahí y suplica y que nos dice que cuando oremos nosotros se nos va a dar todo y dice que a quien al que pide no se le da y al que toca no se le abre. Pero creo que aquí hay una clave en ese versículo, hermanos. Enfoquémonos un poquito en qué es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es el que redarguye, el que guía, bueno, es mismo Dios que está en nuestras vidas. Entonces, en el número 13 dice que a quién se le negará el Espíritu Santo, que al que pida el Espíritu Santo es al que se le dará. Entonces, creo yo que la oración nos está diciendo el Señor, enfócate en lo importante. Es cierto, tenemos que dar gracias al Señor, tenemos que pedir que perdone nuestros pecados, pedirle por la bendición, por los hermanos, por todo, pero también nos da una clave de decir, Señor, dame de tu espíritu, dame de tu espíritu, Señor. Quiero ser lleno de tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu nos hace conducirnos por el lado correcto, no es el que nos redarguye, como dice la palabra. Entonces, es algo muy importante la oración. Más que todo, siento yo que la oración es, después de todo, decirle, Señor, lléname de ti. Quiero ser más como tú, Señor. No quiero ser yo, no quiero vivir yo. Espíritu Santo, ven a mí. Creo que es una oración de decir, Espíritu Santo, ven a mí, porque después de todo, cuando llegó Hechos, o bueno, cuando llega el Pentecostés, el Espíritu Santo llegó y hizo grandes maravillas en los hombres, en Pedro, en Pablo, en todos, había otros que no son mencionados, que eran llenos del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que hace la diferencia cuando oramos bien, que le pedamos la presencia del Señor o que pidamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es todo, hermanos. Dios me los bendiga. Sí, gracias, Amén. Luis Arturo. En realidad es lo más importante que podemos orar. No quites de mí tu Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios obra todo lo demás. Fe, gozo, paz, obra, perdón, el que creamos en el perdón que Dios nos ha dado, pero todo por el Espíritu Santo. Bien, y Dios nos da su Espíritu Santo, amigos, también por medio de su palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por el mensaje de Cristo. O sea, el Espíritu Santo nos llega por medio de escuchar la palabra. Muy bien, amigos, ahora, ay, perdón, veo la mano de Ángel. Adelante, Ángel. Sí, pastor, solamente para aclarar lo que dijo el hermano y pedirle su dirección espiritual. Cuando nos referimos a este pasaje de Lucas, por favor rogaría revisar Juan 7:39. Habla de que todavía ellos estaban revestidos del Espíritu Santo. ¿Es en ese sentido o estoy equivocado, pastor? Juan 7:39. Sí, vamos a buscar Juan 7:39. 39. Ok. Dice, bueno, el contexto está, sí, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él, y el Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Ujú, ujú. Sí, aquí hablamos de la manifestación hasta milagrosa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿verdad?
O sea, no es de que, no tenían el Espíritu Santo, punto, porque sabemos que sí, creían en Jesús, el Espíritu está obrando en ellos, ¿sí? Así como obra en nosotros, pero aquí está hablando de la manifestación visible, milagrosa, especial del Espíritu Santo, que hasta les iba a dar dones para predicar la palabra en diferentes idiomas y entender cosas que antes no entendían bien. Daba entendimiento, les daba la palabra y una fuerza, una dependencia, independencia, no independencia, pero dependencia no de una presencia física y visible de Jesucristo, pero una dependencia de su Espíritu Santo en cada uno, ¿verdad? Ya no era de, ay, no sabemos qué hacer, vamos a ir con Jesús a preguntarle. No, era de, Jesús ya nos enseñó y depender de las enseñanzas de Jesús. Em, sí, ujú, sí, interesante. Ese verso, yo creo que vale la pena estudiar ese. No es muy conocido que Jesús esté en un festival y anuncia que quiera agua, venga a ver. Imagínense con un micrófono, que Jesús está anunciando ahí a la feria de tu pueblo. El que quiera agua, venga a mí. Wow, ¿qué habrá pensado la gente? Bien, amigos, un señor cuenta que su mamá, sí, digamos, sabía un poco de la iglesia, los llevaban a bautizar, pero nunca iba a la iglesia su mamá, hasta que ya su mamá estaba en sus últimos días y la mamá nunca había querido acompañarlo a la iglesia, la mamá nunca lo había querido acompañar o estudiar la Biblia ni nada, pero en sus últimas semanas en el hospital, por fin el señor creyente logró algo con su mamá. Dijo, mamá, tal vez nos queda poco tiempo en esta tierra juntos, pero cuando yo estoy aquí con usted, me daría permiso de orar con usted, mamá. Y la mamá dijo, sí, hijo, me gustaría mucho eso. Y ¿saben lo que hacía el Señor con sus oraciones? El Señor predicaba con la oración. ¿Y sabían que la oración también, en la oración también podemos dar testimonio de lo que creemos? Entonces él hablaba de Jesús dentro de sus oraciones. En sus oraciones daba testimonio de quién es el Dios verdadero, todo lo que Dios... O sea, él enseñaba a su mamá en sus últimas semanas de vida, pero si él hubiera dicho, mamá, voy a invitar a un pastor a venir a predicarte, su mamá no quería eso. No, su mamá todavía no estaba lista para eso. Tal vez más adelante eso hubiera pasado con la fe, pero lo que, lo que sí, la puerta, donde sí estaba la puerta abierta fue en la oración. Amigos, seamos sinceros, en la cultura actual, la oración es muy bien recibida normalmente. No siempre quieren que les prediquemos, que estudiemos en ese momento, pero estamos hablando aquí de cómo llegar a la gente que no conoce bien la palabra, que no, tal vez no es creyente todavía. ¿Cómo podemos llegar mejor a los inconversos o a los que tienen poco conocimiento de la palabra? Muchas veces empieza con la oración. Cuando alguien, cuando tu vecino está batallando en su matrimonio, em, ¿qué podés hacer por él? Decir, no, escuchar, claro, hay que escuchar y preguntar, ¿cómo va? Pues, y luego escuchar, y luego, em, yo antes solía decir, voy a orar por usted, y lo hacía, lo decía, y así se acababa la conversación, ¿me explico? Pero aquí lo que nos están planteando es decir, ¿podemos orar acerca de esto ahora nosotros? Y orar con la persona en ese momento. Y eso ya es como les contaba del Señor con su mamá.
Dios está abriendo una puerta para que obre su Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y entonces, amigos, utilicemos la oración, ¿ok? Utilicemos la oración como una oportunidad para evangelizar y para llegar a la gente que en otras circunstancias no estaría muy dispuesta a escuchar. Y sería lindo tener todos que si fuera el primer paso de, te invito a mi grupo de estudio, te invito a mi iglesia, te invito a mi... Pero no todos quieren eso como el primer pasito, ¿me explico? Más adelante, tal vez. Ojalá que sea así, pero tal vez tenemos que empezar con un pasito simplemente de, puedo orar por vos, que la estás pasando mal, tal vez tu amigo está luchando con adicciones, tal vez tu vecina está triste porque perdió a un familiar, pues a decir, puedo orar con usted. ¿Cómo llevar consuelo? A veces con la oración. Muy bien, amigos. Entonces, el cuarto hábito, los estamos animando a ustedes como discípulos de Jesucristo a orar con la gente, orar por la gente. Wilfredo tiene la mano alzada. Adelante, Wilfredo. Mm, Gracias, pastor. Y sí, la verdad, pastor, la oración pura y sincera sale cuando el dinero no resuelva, cuando la amistad no está, cuando todo no hay nadie al lado uno, ahí surge la verdadera oración. Pero cuando está dentro de toda posibilidad, comodidad, quizá lo oramos por compromiso, pero cuando te dice que ya tienes un mes de vida, se te vienen a la memoria y de verdad hace una plegaria desde lo más profundo y uno se arrepiente cosas que no pudo hacerlo, pudiendo hacerlo, ¿no? Creo yo, es el punto. Y con esto yo me encuentro casi diario con estas personas. No saben qué hacer, ¿no? Y Dios puede tocar. Y es la etapa vulnerable del hombre, ¿no? Y ahí recién surge la verdadera oración, en el desierto. Y Dios le bendiga, pastor. Ujú, ujú. Wilfredo, es cierto lo que usted dice y Dios obra muchas veces en esas circunstancias difíciles en la vida de uno, pero necesita Dios también, Dios quiere, perdón, obrar por medio de nosotros, ¿verdad? Si Dios Amén. quisiera, Él podría hablar directamente a cada persona, pero no es la forma normal en que Dios obra. Dios obra enviando a vos. Y para eso, pues Dios quiere que tengas tus ojos abiertos, que hables con la gente, no solamente te quedes callado y que nosotros estemos dispuestos a hacerle el bien a la persona y uno de los mejores bienes que podemos hacer es orar por alguien. Y antes se preguntó, pues, ¿qué clase de oraciones quiere Dios? Pues eh, Pablo dice en Romanos 15:13 que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando oramos por alguien, es decir, Dios, aquí a mi amigo, estoy aquí con mi amigo y yo pido, Dios, que le des esperanza. Está en una situación y está desesperado y yo pido que le des esperanza, que le Amén. envíes tu Espíritu Santo y yo sé que tu Espíritu Santo envíes a todo tu pueblo, porque eso prometió Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Una oración así por tu amigo, eh, estás, le estás predicando, ¿me explico? Dentro de la oración. Amén. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Dice, siempre doy en Corintios 1:4, primera de Corintios 1:4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús.
Ok, hagan de cuenta que, bueno, yo estoy luchando con problemas familiares y me acerco a Luis Arturo y ¿qué puede orar por mí? Y digo, ay, Luis Arturo, que no, que está difícil la cosa. Y Luis Arturo dice, puedo orar por vos, Joel. Veo que estás batallando y quiero ayudarte. Y, y, y Luis Arturo dice, te doy gracias, Dios mío, por mi amigo Joel y pido que le des gracia, la gracia que tú nos das en Cristo Jesús y pido que le des fe y para que no se desanime. Y bueno, cosas así, así, una oración de corazón, una oración a base de... Miren, las escrituras nos enseñan a orar, nos dan el vocabulario, las palabras que podemos poner en oración. Eh, Pablo les dice a los efesios, no ceso de dar gracia por ustedes. Ven un patrón. Pablo siempre está diciendo, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias por ellos. Entonces, Señor, gracias. Con un espíritu de agradecimiento podemos orar por los demás. Señor, gracias por esta oportunidad de orar por Joel, que está difícil la cosa, pero Padre de Gloria, le pido que le des sabiduría, como vemos aquí que le des el espíritu de sabiduría, de revelación en conocimiento del Señor, que Él te conozca en tu palabra, que Él abra su corazón para que obre el Espíritu Santo, que le des, se ve muy oscura la cosa ahora, que le des la luz necesaria para que Él sepa cuál es la esperanza a lo cual lo has llamado, Señor Jesús. Jesús. Y bueno, orar a base de la palabra. Si estamos leyendo la palabra, esa palabra también nos da el vocabulario para la oración. Y yo leí bueno, de un teólogo de antes que decía que oraba 3 horas al día y yo así, mentiroso, cómo, cómo está uno 3 horas al día en oración? Y luego explicaba, miren, mi oración es también estudio de la palabra. Estoy leyendo, meditando, orando. Y él explicaba, es casi como una conversación. Siento que Dios me está hablando mientras voy leyendo la palabra y luego eso tengo que responderle en oración y le voy orando a Dios. Así que por eso es importante el hábito 5 que vamos a estudiar el miércoles, que ustedes estén leyendo la palabra cada día. Empieza tu día leyendo la palabra, termina tu día en medio del día, cuando sea, pero leyendo la palabra, ya cuando llegan estos momentos de orar por los demás, em, pues vas a estar lleno, vas a traer el tanque lleno. Les doy un ejemplo mío. En la mañana leí Juan capítulo 3 que Jesús estaba explicando de que no, para ver el reino de Dios tenés que nacer de nuevo. Y el Espíritu de Dios es como el viento, no sabes a dónde va a soplar, de dónde viene, a dónde va el día de hoy. Y dice, tal cual, el Espíritu de Dios es poderoso y no sabes a quién va a llegar el día de hoy. Pero es el Espíritu, por el agua y el Espíritu, uno nace de nuevo. Y va explicando a Nicodemo que es Jesús que tiene que ser levantado y el que cree en él será salvo. Bueno, ahí en adelante. Ahora, si estoy orando con alguien, eso me da ideas para orar. Ok, estoy orando, tal vez estoy orando con un amigo inconverso, un amigo que apenas está empezando en la palabra. Voy a orar por él a base de esas palabras. Ok, Señor Dios, yo sé que tu espíritu es como el viento, no podemos controlarlo, ni podemos predecir el viento del día de mañana, pero Señor, tú sí envías a tu Espíritu Santo a quien quieras y por eso oro por mi amigo aquí, que lo bendigas
con tu espíritu, que Él nazca de nuevo en fe y que crea en ti, Señor, que llegue a creer en ti. Bueno, ok, la palabra sirve como base para la oración. Ok, si no estás en la palabra, te va a costar orar por otros. Vas a batallar y vas a sentir vacío de, pero ¿qué digo? Estate en la palabra todos los días y te va a fluir al momento de orar por los demás. Wilfredo, adelante. Y después debemos cerrar. Ya llegamos a la hora. Wilfredo, adelante. Quiero comentarle, pastor, lo que me pasó a mí. Dentro de mi vida tuve un problema con un hermano dentro de la iglesia y lo que hizo dolió mucho y me hirió hasta el alma, ¿no? Y yo seguía congregándome y, y no podía, y yo de boca decía le perdoné, pero cuando yo me recordaba, lo oía, siempre me removía el estómago. Pero en ese entonces me topé con Mateo 6. Después de la oración dice, si usted no perdona, tampoco yo te perdono. Y eso es lo que me quebró. Dije, Señor, me duele. A mí me hace difícil de perdonar. No lo puedo perdonar. Quizá tú puedes hacer algo en este corazón que está endurecido. No lo sé, Señor. Si yo veo, no, yo le digo, le perdono, pero mi corazón está distinto. Le oré y dije, Señor, yo no puedo, pero si tú me ayudas, lo haré. Y de pronto, y quisiera esa relación vuelva como al inicio, ¿no? Entonces, y Dios hizo eso, y de poco a poco me olvidé y ya no lo vi el problema. Y la palabra me confrontó. Y yo oré, lloré amargamente mi impotencia, y eso es lo que quisiera no contribuir, pastor. Gracias. Sí, gracias, Wilfredo. El poder de la palabra y después nos expresamos en la oración. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Bien, amigos, les voy a enviar algo el día de hoy, este documento. Este documento, amigos, es la guía para su tarea final, ¿sí? Dice, proyecto final, ¿ok? Simplemente van a poner su nombre, ciudad y país. Usted puede hacerlo de dos formas. Puede imprimirlo y llenarlo a mano, o puede manejar estos documentos en una computadora, celular, como usted quiera, llenarlo y devolvérmelo de manera digital. Cualquier de los dos está bien. Dice, ahí ve un repaso de los 5 hábitos: hacer el bien, ojos abiertos. Bueno, y después dice, durante 16 días vamos a leer Marcos, capítulos 1 a 16 días, 16 capítulos, ¿sí? La idea es hacerlo un capítulo cada día. Igual si usted dice, no, ya me lo voy a leer todo, ok, no voy a pelear. Si usted está muy emocionado y quiere avanzarle más rápido, adelante, pero cada día voy a ir anunciando, empezando mañana voy a decir, hoy es día 1, nos toca Marcos 1. Usted lo que va a hacer es simplemente leerlo, escribir un comentario breve a base de tu lectura, ¿sí? Y si usted identifica uno de los 5 hábitos, los 5 hábitos son estos: hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar por los demás, con los demás, escuchar a Jesús. Si usted identifica uno de los hábitos, adelante. Si no los ve en el capítulo, no hay problema. Pero es para hacer una conexión entre la lectura y lo aprendido en la clase. Pero hacemos esto para que ustedes desarrollen el hábito de leer la palabra de Dios todos los días, ¿sí? O sea, vamos a terminar en 16 días. Mi esperanza es que
el día después, usted diga, ¿qué sigue? ¿Ahora qué voy a leer? Y usted siga con Génesis, o usted siga con Hechos o Lucas o cualquier otra cosa de la Biblia, pero que usted forme un hábito de leer la Biblia cada día, ¿sí? Te va a cambiar la vida si no lo estás haciendo ya. Es muy bueno eso de leer la Biblia todos los días. Em, Muy sencillo. Y al final me lo va a entregar. ¿Ok? No tiene chiste, no hay preguntas a responder, no hay... Este es una tarea muy fácil. Hay otros cursos en Academia de Cristo que tienen tareas más avanzadas, no se preocupen, pero este es muy sencillo. Leer y escribir un comentario, de ser posible, vinculando, haciendo una conexión con los 5 hábitos, pero igual, si no hay conexión, no hay problema. Es todo. Cerremos la clase con una oración, amigos, y el miércoles nos juntaremos para la última clase, lección 8. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este grupo, por su interés en tu palabra, por su interés en crecer como discípulos tuyos. Te doy gracias por el espíritu de humildad, amor fraternal aquí en el grupo. Podemos dialogar, discutir un poco, pero todo en amor y en la verdad. Y da gusto, Señor, ver que en este grupo siempre quieren volver a tu palabra y decir, pues, pero ¿qué dice Amén. la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? Da gusto ver el deseo de ver que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que este Amén. grupo le pone importancia a la oración. Y Señor, Así es. con este curso y ver los hábitos de un discípulo, también tenemos una mira al futuro de cómo podemos hacer discípulos a otros, Señor. Que no se quede esto con nosotros, sino que nos estés preparando para lo que sigue. Señor Jesús, bendícenos y si es tu voluntad, tráenos de vuelta el miércoles para terminar con bien este curso. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. 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 Bendiciones a Feliz día, todos. bendecido día. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones. Bendiciones.